Hoy en Diario de una macetohuertera vamos a hablar de cebollas, de compatibilidades y de cómo gestionar el espacio que tenemos disponible para cultivar. Bienvenidos a Picarona Blog. La cebolla es una planta que podemos cultivar durante casi todo el año y que además podemos cosechar en distintos estadios de su crecimiento. Sin entrar en nombres de variedades, vamos a llamar cebollas secas a estas. Son cebollas que han formado su piel exterior, que tienen una larga conservación post cosecha, y cebolla tierna a esta otra. Es una cebolla que aún no está formada, pero es perfectamente comestible y eso sí, se va a aguantar mucho menos tiempo en nuestra despensa. Si en vez de arrancar las cebollas cuando están formadas, las dejamos en la tierra, tardarían 2 años en florecer y echar semilla. Por eso se dice que la cebolla es una hortaliza bianual, que no tiene que asustarnos, no es el tiempo que vamos a tardar en cosecharla, sino que es el tiempo que necesita para hacer semillas desde que sembramos una semilla. También es el motivo por el que una cebolla que hemos arrancado antes de los 2 años rebrota fácilmente incluso en nuestra cocina. Ella sabe que aún no ha hecho aquello que está destinada a hacer, que es procrear, ¿no? En este caso en forma de semillas. Estos bulbos de cebolla para sembrar son cebollas de 1 año y me diréis que qué raro que una cebolla sea tan pequeña. Es así porque se hace una siembra muy densa para que no crezcan más. Se cosechan y te las venden como bulbillos de cebolla. Supuestamente de esta cebollita vamos a conseguir una cebolla más grande y ahí es donde me pica la curiosidad, porque siempre que he plantado una cebolla lo que he conseguido han sido brotes de cebolla como los calçots y no una cebolla más grande. Lo que sí es bueno tener en cuenta de las cebollas es que son una hortaliza comodín que puede crecer bien en casi cualquier hueco que tengamos en las macetas. Se asocian bien con col, chiribía, remolacha, zanahoria, lechuga, fresas y con todas las solanáceas como el tomate, pimiento, berenjena y patata. Las únicas con las que no se llevan bien son, curiosamente, las leguminosas, habas, guisantes y judías. He hecho una siembra densa en esta jardinera alrededor de esta col y entre las que tengo en el huerto en escalera. Seguiremos informando. Una de las mejores maneras para aprender en esto del macetohuerto es experimentando. En todas las tablas que circulan por internet dice que las cebollas no se asocian bien con las habas. Pero ¿qué es lo que les puede pasar? ¿Influye en su crecimiento, en la producción? Experimentando es como mejor vamos a aprender, así que vamos a poner una en cada esquinita y a ver qué es lo que ocurre. Aunque en su momento lo grabé, no os enseñé que también había plantado calçots en la terraza. Bueno, pues aquí estoy empeñada en utilizar estas jardineras que me mandaron este año. De entrada el problema va a ser calzar, pues porque está claro, hay un agujero, pero yo creo que podemos hacer algún apaño de manera muy casera para poder cubrirlo y aprovechar toda la altura. Y el momento del alimento llegó. Recibí un pedido de Cocopot y me pareció que la caja me podría servir para cubrir los huecos y plantar en ellos. No tengo ni idea de cómo va a aguantar este cartón, pero con tal de que llegue a primavera y pueda cambiarlo por uno nuevo, me vale. Una segunda vida para esa caja, coste cero para mí. Trasplanté unos colirrábanos morados que le compré. En realidad había comprado 3, pero había un 3×2, con lo cual con 6 plantas lo que hice fue una siembra más densa y veremos qué tal se dan. Esto del macetohuerto es sinónimo de hacer pruebas continuamente y así aprender de la experiencia para saber cuál es el límite de cada planta. Al revisar el resto de plantas de la terraza vi que una de las macetas con habas no estaba progresando adecuadamente y me decidí a arrancarla. ¿Qué tenía? Hojas marrones, un crecimiento mucho más lento y que a veces hay que saber decir adiós, dar las gracias a aquellas plantas que han resultado productivas, pero que ya no lo son, y entender que entre las plantas que acabamos de trasplantar puede haber también alguna que simplemente no progrese como debería. Esto es algo que nos suele costar bastante a los macetohuerteros, el decir adiós. ¿En qué momento decides que esa planta mejor que vaya fuera? Nos cuesta simplemente pues porque, a diferencia de los que tienen un huerto en el suelo, decir adiós a una planta puede significar decir adiós a la mitad de tu cosecha, porque, vale, yo aquí tengo mucho espacio, pero puede que tú solo puedas plantar 2 plantas en tu balcón.
Con el tiempo yo he aprendido que lo mejor es a rey muerto, rey puesto, y no luchar por intentar salvar esa planta que luego casi siempre queda tocada y resulta mucho menos productiva. Ya tengo otro Physalis en su lugar y aquí, en lugar del que había, pues lo que he hecho ha sido plantar una caléndula. Bueno, por eso y porque como tenía dos, me interesaba ver cómo se desarrollan en condiciones distintas, con más sol en la terraza y menos en el patio. A ver, que Tony se me quejaba de que no tenía vistas generales del huerto. Esta es la escalera por la que me veis subir y bajar continuamente, y detrás de este palé lo que tengo son 1, 2, 3, 4 y 5 bidones de 200 litros de agua que recojo de este tejadillo que ya os enseñé el otro día cuando os hablaba de los calçots, que tiene bastantes metros. Y bueno, lo que hago normalmente es colocar esta pieza aquí cuando llueve para que caiga el agua aquí. Lo que pasa que ya por fin me he hecho con una tapa de estas de ballesta, no la tenía, lo tenía siempre tapado con un plástico y era un coñazo, y ahora ya tengo incluso la pieza que sirve para ponerla aquí y que directamente cuando llueva desagüe aquí, o si está lleno pues se vaya a, bueno, se pierda, digamos. Lo que os quería enseñar de todos modos era esto. Esto es un apaño que a mí me gusta mucho porque me hace mucho avío, o sea, me da mucho espacio para plantar en poquito lugar, aprovechando un poco lo que es la bajada de la escalera. Y aquí lo que tengo son macetas apiladas, unas encima de otras, que utilizo para distintas plantas durante la temporada. Realmente no están unas encima de otras, sino que aprovechando unos tubos de PVC que sobraron de cuando se hizo obras aquí en casa, están cortados los tubos hasta la parte de abajo, y entonces esto me sirve para apoyar una maceta encima de la otra. Esta última no, esta está encima de la tierra. Y de esta manera pues tengo todo este espacio para cultivar pues muchas plantas, y aprovechando el espacio vertical, que es algo que los que cultivamos en Maceto Huerto siempre nos va bien si tiene además mucha capacidad, como es el caso. En uno de los tacos de caléndula venían 3 plantas. Cuando os ocurra esto, separadlas, con cuidado pero con decisión. Las trasplanté a las macetas vacías que me quedaban en las macetas apiladas y uno de los colgrábanos en otra. En invierno el patio tiene luz, pero muy pocas horas de sol directo, así que este es un experimento más de adaptación y un aprendizaje que espero compartir con vosotros. No me olvido de revisar regularmente las plantas, especialmente las crucíferas y las que resultan apetitosas a los gusanitos. Todas las coles están bien, estos agujeros no son de gusanos, pero las hojas devoradas del frambueso sí. El frambuesa no está en su mejor momento del año. Lo normal en mi zona es que con la bajada de las temperaturas las hojas se sequen y acabe perdiéndolas. Pasará todo el invierno solo con las ramas peladas para brotar en primavera. Entonces yo me pregunto, ¿vale la pena aplicar algún tipo de remedio para evitar estas orugas? Siempre hay plantas en las que te duele más que haya plagas que en otras. Desde luego son unas auténticas... No sé si en próximos episodios os puede parecer interesante que hablemos de las plagas más habituales en el Maceto Huerto de otoño e invierno. Dejádmelo en los comentarios. Por lo pronto, mis pruebas para ver qué tal se desarrollan las plantas en una circunstancia o en la otra tienen mucho que ver con la ubicación de la terraza con más sol y del patio con mucho menos, por lo menos en otoño. Fijaros en la diferencia de crecimiento de los calçots, los que están con más agua y las que están con menos y con más horas de sombra. En esto del Maceto Huerto nunca dejamos de aprender. Nos vemos.